de encontrar una persona, pero si hablamos de pesca, ¿a qué nos lleva? Nos lleva al mar, nos lleva al puerto, nos lleva al río. Y hay un proyecto del canal de Magdalena, que indudablemente beneficiaría a todo lo que tiene que ver con los municipios costeros de la provincia de Buenos Aires, que se está trabajando y mucho en esto. Pero para hablar y para profundizar un poquito más, tenemos ya aquí de invitada a nuestro piso a Gastón Arispe, presidente de Parlasur. Gastón, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, gracias por venir a acompañarnos y traernos un poquito de claridad de lo que tiene que ver todo esto con el canal de Magdalena. Bueno, te agradezco la invitación, les agradezco al canal. Nosotros estamos ante una dificultad enorme, has visto precios de los alimentos, situación del comercio exterior argentino y bueno, los vecinos de Paraná, los vecinos de Corrientes ven la bajante histórica de las aguas en Santa Fe y demás, con lo cual hay que redefinir la logística en la Argentina porque no se puede llegar ya con los barcos como se llega a los puertos principales, cerealeros, exportadores multinacionales. Por otro lado, también el sistema logístico argentino, exportador, fundamentalmente de materias primas, tiene que salir por Montevideo. Hay un canal Punta Indio, que genera un sistema, o es parte de un sistema que definió hace un tiempo, en la etapa del menemismo, se definió como puerto de aguas profundas el puerto de Montevideo, que es de la Maersk Ambursud, es un puerto extranjerizado, que generó subsidiariedad del puerto de Buenos Aires. Desapareció el puerto de Buenos Aires y el sistema portuario en general de la Argentina, que no fuera solamente cerealero y multinacional. Así que el canal Magdalena es lo que ya en el gobierno anterior, del gobierno de Cristina, se intentó hacer, pero no había fracasado tan enormemente como está en este momento fracasando el comercio, la logística del comercio exterior. Todo tendiendo por la bajante del río, ¿no? No solamente la bajante del río, sino que además está agotado que nosotros lleguemos hasta, como pretenden las empresas multinacionales, con 40 pies a los puertos principales del Paraná Medio. Y entonces nosotros, que es lo que hace un tiempo estamos trabajando, y de hecho el gobierno ha definido ya que es política de Estado, el subsecretario Cabrera, es que el canal Magdalena, que es un canal natural de una profundidad menor que la necesaria, pero que es más corto que el canal Punta Indio, que va a Montevideo. O sea, Argentina, para salir al mar, tiene que salir por Montevideo y pedir paso. Permiso de paso. Tiene que pedir permiso, o sea, no pedir pueden, permiso. No solo para salir al mar. Los buques de guerra. Claro. No solamente los cerealeros, los exportadores o los que entran con productos, sino cualquier barco tiene que pedir permiso de paso a Montevideo. Hace un canal de 80 kilómetros de largo, que es el canal de Punta Indio, que además hay que dragarlo muy costosamente, porque es perpendicular a la corriente, entonces permanentemente hay que dragarlo. En cambio el canal Magdalena va a favor del flujo. ¿Cuáles son los municipios? Y además es mucho más corto. Los municipios por los cuales atravesará justamente este canal de Magdalena y que terminan siendo los más favorecidos con todo esto. Sí, bueno, en realidad corre paralelo a la provincia de Buenos Aires, pero además da la posibilidad de que armadores, dueños de barcos, vuelvan a hacer el trayecto a la Patagonia, porque Argentina va a poder completar carga no en puerto brasilero o uruguayo, sino en puerto argentino. Los puertos hoy son todos extranjeros, no son ni el pueblo brasileño ni el pueblo uruguayo. Así que nosotros acá podemos volver a tener un sistema portuario donde haya integración federal, que se pueda volver a navegar entre la cuenca fluvial y el mar Atlántico argentino, que está abandonado porque en la práctica, al no haber armadores nacionales que quieran hacer ese recorrido, el Estado ha abandonado la armaduría, o sea, el tener barcos hace un tiempo, cuando se privatizó Elma o se cerró Elma, digamos, o la flota del SUP en su momento, la flota petrolera. Entonces, hoy se ha visto muy disminuida, no solamente la armaduría, sino la industria naval, que es madre de industria. Bueno, con respecto a este tema, justamente también el tema de las exportaciones, hablábamos con Ro recién antes de salir al aire, cuando nos enterábamos que venías vos como invitado, y me decía, pero ¿qué pasa con las exportaciones? Bueno, ¿qué pasa con las exportaciones, Ro? Claro, eso es lo que yo quería consultarle, porque es una gran preocupación el tema que tiene que ver con las exportaciones en pleno crecimiento, y sabemos que uno de los medios de transporte más ecológico y más económico son las vías fluviales, sin lugar a dudas. Claro, es fundamental lo que están diciendo. Se necesita profundizar la capacidad del cabotaje nacional, de la logística que abastezca
puertos patagónicos y puertos del norte argentino. Argentina tiene la mitad de sus provincias en el litoral fluvial y marítimo, pero no tiene comercio intrazonas, interprovincial, no tiene un comercio nacional vinculado a la navegación. Inclusive hay obras postergadas, Picomayo, Bermejo, ¿no es cierto?, los grandes ríos, el río Colorado, el río Negro. Inclusive, bueno, el diseño de la comercialización de los alimentos, históricamente, contemplaba un mercado concentrador de carnes y verduras, como el de Matanza, con un acceso fluvial, que bueno, porque la Argentina en algún momento decidió que había que hacer rutas y que las rutas iba a ser el principal nodo de abastecimiento. Hoy hay que pensar un sistema logístico integrado entre rutas, trenes y vías fluviales, ¿no? Y bueno, la carne, la leche, cualquier producto que tenga que llegar hasta Tierra del Fuego en este momento, o hasta cualquier provincia patagónica, sufre este encarecimiento de la carga en el costo logístico del producto final. Entonces, hay que volver a pensar en las vías fluviales y que interactúan, son parte de un sistema logístico con los trenes, que hay que continuar en el camino de la recuperación, ¿no? El grano de carga es fundamental, no solamente para el transporte de pasajeros, sino fundamentalmente para la producción. La producción argentina, nos preguntamos por qué es inflacionaria. Uno de los motivos de la enorme inflación son los costos logísticos, que generan una estructura de costos en el precio final cargado el valor del transporte, ¿no? Bueno, recién nos hablaba, no sé si Rod te queda algo más a vos para preguntarle a Gastón, pero recién nos hablaba justamente de esto, ¿no? De los trenes también que han quedado de costado, en medio de toda la logística. Uno piensa qué fue lo que provocó que los trenes, que era el medio de transporte quizás más económico, de la misma forma que el fluvial, pues hayan quedado de costado de una manera tan abrupta, ¿no? Como se terminó dando finalmente. Yo voy a hacer la última, no sé, Rosy, después te queda una más a vos, pero quería preguntar cuáles son las expectativas que tienen ustedes con respecto a lo del canal de Magdalena. Bueno, ya se definió que es una política de Estado. Hay un proceso dinámico, fluido, potente de participación comunitaria, de organizaciones populares, de organizaciones sindicales, movimientos sociales y políticas que están planteando la necesidad del canal Magdalena, y ya el gobierno está planteando que es una política de Estado, el gobierno provincial, el gobierno nacional. Así que la expectativa es que termine de definirse también la concesión de la hidrovía, o no, digamos, como en este caso se está planteando, también quién va a administrar la mal llamada hidrovía, que en realidad es el proceso de privatización que en su momento tuvo la cuenca paranaplatense, que se ha generado allí una mega obra de infraestructura, de ingeniería extractiva, y que, bueno, hoy está en proceso de redefinición. Así que es probable que haya por parte de AGP, la Administración General de Puertos, control de la hidrovía y además de control, la administración de los recursos que entran, que son enormes, son cientos de millones de dólares que, bueno, captura una sola empresa, que es Yandenul, que es la que allá hace 25 años se quedó con una concesión que además no había hecho ni siquiera estudios de impacto medioambiental. Bueno, eso es parte de ese diseño logístico y de Argentina y del diseño de la Argentina en la geopolítica, en el lugar en el mundo. Hemos quedado condenados a ser exportadores de materia prima cuando hemos sido un país de desarrollo industrial medio y que hay que volver a hacer. Hablará de nuestra historia eso también, ¿no? Y cómo logramos reencauzarlo. Gastón, gracias por venir, un placer. A ustedes, muchísimas gracias por invitarme. Y nosotros seguimos